En el Salmos, el capítulo número 22 y el verso número 1, hay una parte que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otra vez, recuerden el texto. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es un texto muy interesante porque tiene una connotación profética, mesiánica, escatológica, y es el salmista quien está haciendo referencia a esta declaración, o quien está dando esta declaración, y quien de una manera muy, muy especial está revelando lo que ya nosotros entendemos, y es los sufrimientos del Señor Jesús. Imagínense en cuánto tiempo antes, cientos de años antes de este evento, y lo está revelando. Pero de eso nos ocuparemos más tarde. Nosotros vivimos en una generación que, aún rodeada de muchas personas, experimenta la soledad interior. Todos. En las consejerías continuamente nosotros nos damos cuenta que hay personas que expresan esa soledad, que hay personas que expresan su emotividad, sus emociones, porque se sienten solas, porque se sienten abandonados, porque sienten que no son importantes, porque sienten que sus oraciones no son escuchadas, no son respondidas, porque sienten, en el peor de los casos, que Dios se ha alejado de ellos, o lo hemos sentido todos en algún momento. Hay algunos silencios, esos silencios de Dios, esos silencios, y literalmente lo que sucede con las personas. A veces nos quedamos solos, a veces necesitamos, el ser humano no fue creado para vivir solo, nosotros lo sabemos. Cuando Dios creó a Adán, se interesó en que no estuviera solo. Ya sabemos el contexto creativo, el contexto de la creación, donde Dios crea al hombre y no hay otra compañía semejante a él. No hay otro ser humano como él. Los animales tienen sus parejas, pero para Adán no se halló una compañía, no se halló alguien semejante a él. Y el Señor expresa, ¿recuerdan la frase? No es bueno que el hombre esté solo. Así que desde un principio, desde el Génesis, yo encuentro que Dios se ocupó de eso. Dios se ocupó y Dios, como creador y que conoce el corazón nuestro, Dios sabe que el hombre no debe estar solo, que no es bueno que esté solo. Entonces por eso crea a Eva. Yo voy a ser una compañía para él, porque cuando estamos juntos, mejores son dos que uno. Y en esa compañía, en ese ámbito social, tenemos unas experiencias muy bonitas. Dentro de ese ámbito social tenemos compañía, tenemos apoyo, tenemos amor, sustento, bueno, lo que sucede alrededor de la familia o de los grupos sociales, donde entendemos la importancia de sentirnos apoyados. El tema de la soledad, de sentirme solo, puede ser una sensación subjetiva, diría yo. No puede ser una sensación o algo real, realmente se puede volver más subjetivo. Y creo que ahí está el punto. El punto de sentirme solo puede ser más subjetivo. Y digo subjetivo porque aunque hay más personas alrededor, que es real, no se puede ignorar, me siento solo. O aunque yo conozco a Dios, aunque yo recuerdo quién es Dios, aunque lo tengo presente constantemente, hay momentos donde me siento solo. Entonces la pregunta es, pero si estoy rodeado de personas que seguramente nos aman, de personas que seguramente están interesadas en nosotros, personas que quieren lo mejor para nosotros, en el caso social, humano, y cuanto más en el caso espiritual, Dios como nuestro creador, como nuestro Padre, como nuestro sustentador, que nunca se va, por cierto, porque Dios nunca se va, y me siento solo, y dejo de sentir esa compañía. Por eso digo que es un tema muchas veces subjetivo, y obviamente es un tema emocional. Tal vez desde el ámbito
seguramente desde el ámbito psicológico se conoce como una soledad emocional, como una soledad existencial, ¿verdad? Recuerden eso del vacío existencial. En países como Japón se siente constantemente. Y bueno, en casos prolongados puede derivar hasta en el aislamiento afectivo. Es decir, cuando la persona ya no quiere compartir con nadie, podemos caer en la depresión. Puede estar asociada a una depresión, de esas terribles depresiones, porque la depresión está acompañada precisamente de soledad. Cuando alguien cae en la depresión no quiere compartir con nadie, no quiere relacionarse con nadie. De hecho, la persona quiere estar sola y termina en un momento dado disfrutando hasta de su soledad. Siempre y cuando no se convierte en una situación continua, sino temporal. Yo creo que todos en algún momento necesitamos estar solos. En algún momento todos necesitamos hablar con nosotros mismos. Todos necesitamos meditar con nosotros mismos. Pero no me estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo a cuando el alma siente, como que el alma puede percibir en su vida una sensación de abandono, una sensación de soledad que le hace daño, que le afecta, que no le permite vivir su vida día a día normalmente, como se vive, con el mismo gozo, con la misma alegría, con la misma intencionalidad, que no le permite avanzar en sus proyectos, sino que se puede volver como un bloqueo emocional, donde me siento solo, donde me siento abandonado, donde no me siento importante, donde siento entonces que no vale la pena compartir con nadie, y donde empiezo a pensar en el peor de los casos desde el ámbito espiritual, que Dios se alejó de mí, que Dios ya no está conmigo. Y todo eso empieza a generar una serie de sentimientos, de pensamientos, y empiezo a ser afectado emocionalmente, físicamente. Y este tema emocional es un tema que realmente alcanza todas las esferas que nosotros vemos hoy en día en el mundo. No se trata de tener, porque alguien pudiera pensar que si tiene lo material y si logra sus anhelos materiales, entonces tal vez se va a sentir completo, pero a veces es lo contrario. Hemos oído las grandes personalidades hasta de la farándula y de la gente conocida en el mundo, de la gente que entre comillas se cree que es la gente feliz porque ha logrado todos sus anhelos y porque tiene fama y reconocimiento y dinero. Son las personas que se sienten más solas, son las personas que aún rodeadas de muchas y de muchas personas en el mundo se sienten más solas que aquellos que tal vez no tienen esa posición económica o social o de fama. En la Biblia encontramos muchas referencias con respecto a lo que tiene que ver con este tema. Tenemos una gran bendición porque la Biblia es nuestra fuente. Siempre tenemos una palabra de fe, una palabra de esperanza. Siempre tenemos algo en que meditar. Todo lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios es para nuestro beneficio. Por eso los lectores de la palabra, los que estudiamos la palabra diariamente, hemos aprendido a conocer la palabra de Dios, hemos aprendido a conocer a Dios por medio de la Escritura, porque a Dios lo conocemos por medio de la Escritura, y entiendo la importancia de entender cada circunstancia a la luz de la Escritura. Una de las cosas que siempre le estamos diciendo a los creyentes es eso, es ¿qué tiene Dios para nosotros en medio de esta circunstancia? ¿Qué me ha dicho Dios? ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es el recurso espiritual que yo tengo a través de la palabra en medio de esta circunstancia? Yo creo que eso es algo que debemos aprenderlo, que debemos hacerlo un estilo de vida. En medio de las situaciones difíciles, ¿qué me ha dado Dios como provisión y como recurso espiritual a través de su palabra para vivir este proceso, para vivir esta circunstancia, para vivir este diagnóstico, para enfrentar las circunstancias del diario vivir, precisamente para no terminar en esos escenarios de la soledad y en esos escenarios depresivos? Y si tal vez estoy sintiendo algo porque no estamos invalidando la emoción constantemente, yo hago referencia a eso, no invalidamos la emoción, no invalidamos los sentimientos, no invalidamos la forma de sentir, porque de hecho es algo natural con lo que Dios ha dotado al hombre, precisamente para enfrentar las circunstancias del diario vivir. La problemática
es no entender cómo manejar una situación, es no entender que tengo unos recursos espirituales de parte de Dios que me permiten salir adelante siempre en medio de toda circunstancia. ¿Recuerdan al Josué? ¿Recuerdan al Josué recibiendo el legado, recibiendo el manto de Moisés? ¿Recuerdan todo lo que siente Josué en su corazón? Josué está temeroso. Josué tiene miles de pensamientos en su corazón, en su mente. Ya no va a estar Moisés, ya no va a haber maná, ya no hay provisión de parte de Dios diariamente, ya no hay columna de nube, ya no hay columna de fuego. Parece que las cosas cambian totalmente a la hora de pasar el Jordán. Ahora hay un Jordán que hay que atravesarlo, y hay unas murallas que hay que derribar, y hay unos gigantes que hay que enfrentar, y hay una tierra que hay que entrar ahora a poseer realmente, como el Señor les dijo. ¿Qué lo rodean ahora? Una cantidad de pensamientos, una cantidad de dudas, una cantidad de emociones. Y es ahí, es que frente a las emociones, frente a las circunstancias que ponen a prueba nuestra vida diariamente, es donde nosotros tenemos que ser entendidos, es donde tenemos que direccionarnos de manera correcta. El Señor empieza a hablar con Josué a través de Moisés, y es el mismo Moisés, es su tutor, es su líder, es el hombre que guió el pueblo, es el hombre que ha luchado, es el hombre que se ha interpuesto entre el juicio de Dios y el pueblo. Es el hombre que ha luchado y ha ganado 1000 batallas durante 40 años. Es el hombre de las emociones a flor de piel. Es el hombre del carácter fuerte. Es el hombre del temperamento fuerte. Y ahí está Josué en medio de todo ese proceso. Y hay una palabra interesante en el capítulo número 1 de Josué, el verso número 5. Y Moisés le está enseñando, Moisés lo está animando, Moisés le está recordando que nunca va a estar solo. Y el texto es interesante porque él le dice: escúchame, Josué, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Y esa es una frase trascendente, esa es una frase poderosa. Yo diría que esta es una frase poderosa para alguien que está frente a un gran desafío, para alguien que está frente a un reto inmensamente grande, para alguien que tiene ahora detrás de él miles y miles y cientos de personas que están ahí esperando ver la promesa cumplida, esperando pisar la tierra prometida. Yo creo que esta mañana hay muchos como Josué que nos identificamos con él y con ese pueblo en ese momento. Estamos esperando seguramente algo más. Alguien está esperando que venga algo más grande. Alguien está viendo ahí a ese Jordán. Alguien está viendo esa tierra prometida. Alguien está viendo también las murallas, está viendo los gigantes, los impedimentos, y siente que seguramente no lo va a lograr, siente que no va a poder, se siente inferior, se siente impotente, se siente solo, se siente incapaz. Pero Dios, que nunca nos abandona y que no abandonaría a Josué, en este momento le dice: escucha, nadie te podrá hacer frente. Estas son palabras interesantes, porque cuando hacemos hermenéutica del texto bíblico, cuando hacemos una interpretación, a veces una sola palabra direcciona nuestro pensamiento, a veces una sola palabra nos guía. Y el texto es hermoso: nadie. Es decir, no habrá ninguno, no habrá un gigante, ni siquiera los gigantes de Anac, los poderosos gigantes, los de la fama de la batalla, ni siquiera ellos, nadie te podrá hacer frente. Hermanos, aquí yo me conmuevo, me emociono. Nadie te podrá hacer frente. Escuchen ese tipo de palabras. Escuchemos cómo Dios le habla a un hombre que necesita ser fortalecido, a un hombre que se siente incapaz, que se siente solo, como nos hemos sentido todos en algún momento de la vida, como se siente alguien en esta mañana. Alguien se está sintiendo así. Y él le dice: nadie te va a hacer frente. Gloria a Dios. Esa es una promesa muy poderosa. Nadie te va a hacer frente. Nadie. Es decir, nadie lo va a vencer. Nadie se va a poder quedar en pie frente a él. Cuando ellos avancen, nadie le va a hacer frente. Esa es una palabra de fe. Esa es una palabra de poder. ¿Qué le está garantizando el Señor a Josué? ¿Sabe qué le está garantizando? Compañía.
Le está garantizando promesa, que su promesa es fiel, que su promesa está vigente, que los va a meter a la tierra prometida. Eso es lo que está haciendo el Señor. Le está garantizando que Él va a ir con Él, que Él está con Él siempre. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. Nadie y todos. Yo estoy resaltando estas dos palabras en el texto. Nadie te podrá hacer frente ni las murallas, ni las armas, ni la experiencia, ni el poder, ni los reyes, ni los que están en esa tierra. No, nadie. Todos los días, en todos los días de tu vida. Es decir, le está garantizando compañía, poder, autoridad, victoria, todos los benditos días de su vida. En medio de la lucha que enfrenta, en medio de que tiene que ir a despojar los que están, esos habitantes y todos esos pueblos que están en la tierra, a la que Dios ya les prometió que le iba a entregar. Esa tierra estaba prometida. De ahí que se llama la tierra prometida. Todos los días de tu vida. Esa sola frase, esas dos frases son maravillosas. Nadie te va a poder hacer frente, nadie te va a destruir, nadie te va a vencer. ¿Entienden la palabra, hermanos? Nadie. Y es ahí donde yo empiezo, porque he aprendido a vivir la palabra en mi corazón y a guardarla para mí y a predicármela a mí mismo y a recordármela a mí mismo, que es mi fuerza. Y en medio de circunstancias difíciles yo traigo estas palabras a mi memoria y yo digo, es que es la verdad. Y ahora vamos a ver adelante cómo Dios nos ha prometido lo mismo. Nadie me va a poder hacer frente todos los días de mi vida. Es una frase poderosa. Y luego lo refuerza y le dice, como estuve con Moisés. Es decir, de la misma manera, lo que tú has visto que hizo Moisés, lo que tú has visto a lo largo de todo el recorrido por el desierto, es que eso mismo que tú has visto, ese mismo respaldo, esa misma fuerza, ese mismo poder, esa misma autoridad va a estar contigo. De la misma manera, igual, como estuve con Moisés. ¿Cómo estuvo Dios con Moisés? Desde que lo llamó, desde que fue a Egipto, desde que hizo milagros, desde que devastó a Egipto, desde que salió, desde que abrió el mar, desde que empezó a caminar, cuando convirtió el agua amarga en agua dulce, cuando salió agua de la roca, cuando vino el maná, cuando recibió las tablas de la ley. Todo ese proceso, como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Cómo les parece el texto? Garantiza, ¿sabe qué está garantizando? Presencia. Y eso yo tengo que recordarlo. Y no tengo que recordarlo solamente cuando me siento bien. No tengo que recordarlo, no debo recordarlo solamente cuando estoy rodeado de gente. Cuando la gente me aplaude. Eso que cuando lo aplauden a uno, hermano. Y cómo nos sentimos a veces de bien, ¿no? ¿Cómo lo hiciste de bien? Y celebran con uno y la victoria y estamos felices y lo logramos. Pero luego esa gente se va, a veces la gente se va y quedo yo, quedamos nosotros. Pero no es que al quedar solos entonces debemos sentirnos menos. No, yo nunca estoy solo. Yo jamás estoy solo. Tú nunca estás solo. Tú nunca estás sola. Escúchame estas palabras de parte del Señor. Nunca. Alguien tiene depresión. Alguien seguramente tiene pensamientos suicidas precisamente porque se siente solo. No es cierto. Esa es una percepción emocional. Es una percepción psicológica. Pero realmente los que conocemos al Señor, claro, hay una diferencia entre los que no conocen al Señor y los que lo conocemos, los que lo tenemos en el corazón, los que vivimos en el Espíritu. Y aún con todo y eso, porque a veces encontramos personas llenas del Espíritu Santo con la experiencia de haber hablado en otras lenguas, pero se sienten solas. De hecho, el texto, aquí vamos a leer textos donde vamos a encontrar personas que se sintieron así. Y luego termina, 2 palabras más. Todo esto es afirmación. No te dejaré. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Tanto que podemos hablar de un solo texto. No te dejaré. Esa es una promesa poderosa. No te voy a dejar. ¿Qué significa no te dejaré? Escriba a alguien, por favor. Ayúdenme, aquí estoy conectado aquí en Siempre Pentecostal. Compartamos. No te dejaré.
No te dejaré. ¿Qué significa no te dejaré? A ver, unos sinónimos, ayúdenme. No te voy a dejar. La promesa que Dios le hace a Josué, no te voy a dejar. Hermanos, esto es una promesa poderosa. El Señor está garantizando compañía. El Señor está garantizando apoyo, consuelo. Está garantizando sustento. No te voy a dejar. Nadie te va a hacer frente todos los días de tu vida hasta que te mueras. Así como estuve con Moisés, estás pensando que no voy a estar contigo de la misma manera, igualito voy a estar contigo. Porque el mismo Dios que estuvo con Moisés es el que está ahora con Josué. Y no te voy a dejar. O sea, te voy a acompañar, voy a estar contigo. ¿Y qué más dice? Y no te voy a desamparar. Porque si Él está conmigo, no estoy desamparado. No voy a estar desamparado. Porque su presencia garantiza la fuerza. Su presencia, mira, el Señor dijo, yo estaré hasta el fin con vosotros. Eso es lo que hay que recordarnos. Eso es lo que hay que recordar. Eso es lo que hay que traer al corazón constantemente. Nosotros tenemos una lucha emocional, una lucha en los pensamientos, y este tiempo ya sabemos que hay una enfermedad de carácter emocional. Esa es la enfermedad que tenemos hoy en día, del manejo de las emociones, de los pensamientos, y en eso tenemos que trabajar constantemente. ¿Y cómo trabajo constantemente? Con la palabra, recordando la palabra, trayendo la palabra. No te dejaré ni te desampararé. Ya, es suficiente. Ya, listo. Y Moisés se va al monte, se va al monte Nebo, no vuelve. Y ahora se queda pensando Josué, sí, Dios me dijo que nadie me iba a hacer frente y que todos los días de mi vida yo tendría victoria y que como Él estuvo con Moisés, ahora va a estar conmigo y ahora Él me dijo que no me iba a dejar. Yo me imagino los momentos difíciles después que pasa el Jordán, está frente a las murallas de Jericó y está recordando, pero Él me dijo no te dejaré, pero Él me dijo que no me iba a desamparar y no sé cómo voy a derribar las murallas, no sé cómo voy a conquistar. Es la gente más poderosa, son nuestros enemigos, es la gente, están los gigantes y aparece el ángel de Jehová. Aleluya. En el momento más crítico, en el momento más difícil, aparece el Señor. En el momento de la impotencia, pero alguien tiene que recordarlo. Alguien tiene que recordarlo. Alguien tiene que recordarlo. Hay que recordar más las promesas de Dios que la soledad. Hay que recordar más la fidelidad de Dios que la infidelidad de los hombres, de la gente que nos acompaña. Porque la gente renuncia constantemente, la gente abandona, la gente depende de muchas circunstancias contextuales para estar con nosotros, pero la gente es cambiante, los seres humanos somos cambiantes, pero Dios no es cambiante. Dios es trascendente, Dios es poderoso, Dios es inmutable, Él no cambia. Lo que Él prometió, Él lo cumple porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hay gente que va a otro país y se siente sola en otro país. Alguien me está viendo de otro país. Escribe, por favor. Y todos los que hemos salido de nuestro país, que hemos tenido esa oportunidad, que hemos vivido en otro país, nos hemos sentido solos. Es como una soledad extraña que no se puede explicar fácilmente porque el tema se convierte en un tema emocional. Lejos de la familia, lejos de los hijos, lejos de los padres, lejos de las personas, lejos de la misma iglesia que tenemos aquí en Colombia, que es tan grande, tan especial, tan bonita. Y que obviamente en esos países es la iglesia del Señor también igual de bonita, pero en un contexto diferente. Y alguien se siente solo, alguien se siente triste, alguien renunció a su familia, alguien renunció a su patria, a su tierra. Y se fue por alguna razón, por miles de razones que existen. Y pasan situaciones difíciles, se sienten solos. En las fechas de fin de año, las fechas de los cumpleaños, ven a las personas en una cámara constantemente. Así sucede cuando estamos en el extranjero, es a través de cámaras. Y que sí queremos estar ahí y no estamos cuando fallece mamá o cuando fallece papá o cuando se celebran los triunfos, cuando crecen los sobrinos y no estamos, y hay una soledad que empieza a pesar y pesa esa soledad. Y es ahí donde nos ponemos en riesgo, porque ahí debo recordar que tengo al Señor en mi corazón. Debo recordar que Él es la fuerza de mi corazón.
Debo recordar en el momento de la dificultad y en el momento crítico emocional, yo recuerdo a mi Señor y recuerdo las palabras y recuerdo que Él está conmigo siempre y que Él no me deja porque Él es fiel, fiel, siempre fiel. Este tema emocional lo expresa el salmista. Cuando yo leo el Salmos, el capítulo 13, verso 1, en el capítulo 13 de los Salmos dice el salmista: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo se siente abandonado, se siente olvidado? ¿Hasta cuándo? Dos preguntas. ¿Me olvidarás para siempre? Tercera pregunta. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Ya sabemos que David está rodeado de enemigos, empezando por el rey que lo persiguen, empezando por el rey que no descansa porque quiere matarlo, ha levantado los ejércitos es para perseguirlo, ha levantado la misma familia para perseguirlo, está en contra de él. Y ahí está el salmista: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Esa pregunta seguramente nos la hemos hecho alguna vez y alguien se la está haciendo hoy. ¿Me olvidarás para siempre? ¿Te olvidaste de mí, Señor? Alguien dirá: no respondes mis oraciones, no respondes mis peticiones. Por el contrario, las cosas se agravan, las circunstancias se agravan, la enfermedad se agrava. ¿Hasta cuándo escondes tu rostro de mí? Y suena interesante, ¿verdad? Suena interesante cuando se habla de esta manera. Entonces yo encuentro a un salmista que está inquieto, que está triste, que está pensando que Dios se olvidó de él y que Dios no está pendiente de él y que ahora no sabe qué hacer y que seguramente se siente triste, se siente desalentado y que no puede más. Así como nos hemos sentido nosotros algún día, todos nos hemos sentido de esta manera. Por eso hoy estamos hablando de este tema tan interesante, para que alguien recuerde que no está solo y que en medio de las situaciones difíciles tenemos la esperanza en el Señor. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Salmos 42:5, ¿recuerdan? ¿Por qué te turbas, oh alma mía? ¿Por qué te abates? Y ese abatir, ¿qué es? ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué te sientes triste? ¿Por qué estás así de esta manera? ¿Por qué has perdido la fe? Pero el mismo salmista está hablando, y está expresando lo que siente, pero al mismo tiempo es una expresión donde él alcanza a entender que no está solo. Porque el problema es quedarme pensando que estoy solo y quedarme sintiendo y convencido que estoy solo. Vamos a buscarlo por acá, voy a buscar aquí Salmos y vamos a ver qué sigue diciendo el texto. Porque el texto no termina ahí. Él no termina ahí nomás, no, él sigue hablando. Porque el problema es quedarme recordando o pensando solamente en lo negativo, pensando que Dios se olvidó de mí, como si fuese una verdad, como si fuese una realidad. Y realmente Dios nunca se olvida de nosotros. Aquí está el Salmos, aquí dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? 42:5. ¿Por qué te turbas dentro de mí? O sea, ¿por qué te desesperas? ¿Por qué te sientes solo? Se está hablando con un monólogo de esos muchos que encontramos, ¿no? El salmista es especialista en eso. ¿Y por qué estás triste? ¿Por qué estás abatido? ¿Por qué estás pensando de esta manera? ¿Por qué te turbas? Y luego él mismo se responde: espera en Dios. Este es el ejercicio que debemos hacer en medio de la soledad, en medio de las crisis, en medio de las circunstancias difíciles. Es expresarlo, porque creo que se necesita expresar, hay que expresarlo, el tema emocional, hay que exteriorizarlo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Está abatida, está triste, no está alegre, pero ¿por qué te abates? Y luego, ¿y por qué te turbas dentro de mí? ¿Qué es eso de turbar? ¿Qué es estar turbado? Estar turbado es que perdí mi paz, es que perdí mi tranquilidad, es que perdí las ganas de vivir, perdí las ganas de salir adelante. Alguien que nos está oyendo hoy ha perdido hasta las ganas de salir adelante.
está en una crisis emocional, está turbado emocionalmente porque tiene circunstancias frente a él que lo agobian, porque tiene una problemática económica, porque no tiene trabajo, porque tiene una problemática matrimonial, porque no sabe a dónde ir y está turbado. Y el problema es quedarme con la turbación. Y ahí está el salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Esto es hermoso. Son esos momentos cuando yo me confronto yo mismo, cuando yo interiorizo, cuando hablo conmigo. Los necesito. Este ejercicio es interesante porque lo necesito. Necesito hablar conmigo. Y necesito recordarme. Qué bueno hablar con los demás y qué bueno pedir consejería. Y es interesante. Pero qué bueno es cuando yo aprendo a hablar conmigo mismo y cuando tengo la capacidad emocional y cuando tengo el recurso bíblico, la palabra, el recurso espiritual, y lo traigo a la memoria y cuando tengo entendimiento. Esto es madurez, definitivamente. Y te turbas dentro de mí. Le hace dos preguntas al alma, como si estuviera hablando con alguien, como si estuviera el alma ahí alrededor de él o alguien alrededor. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Gloria a Dios. Pregúntese a alguien esta mañana. Yo quiero que alguien se haga esa pregunta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué estás turbada? Pregúntate, ¿por qué estás turbada? ¿Por qué sigo tan preocupado? ¿Por qué? ¿Por qué estoy tan preocupado? ¿Por qué estoy tan desesperado? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué has perdido el control? ¿Por qué has permitido que las circunstancias emocionales afecten tu vida, tu tranquilidad, tu estabilidad? ¿Por qué? ¿Por qué lo has permitido? Seguramente olvidamos un poco o permitimos que esas emociones sobrepasaran el límite y ahora hemos caído en la desesperación, en la tristeza, en la amargura, hemos caído en ese sentimiento, en ese pensamiento de soledad y hasta en depresión. Y luego él mismo se responde, ya no te abatas más, ya no te turbas más, espera en Dios. Yo, Wilmar, espera en Dios. Recuerda que ya sabes, recuerda lo que has aprendido, recuerda lo que has oído tantas veces en la predicación, recuerda lo que has leído, recuerda, espera en Dios. Notan, la charla es un monólogo, pero conmigo mismo, pero se llama monólogo. Espera en Dios, no te preocupes tanto, ocúpate de la situación, busca la solución. Y claro, y si esperas en Dios, porque aún he de alabarle. Claro, porque siempre que espero en Dios, Dios está conmigo, recuerdo su palabra, recuerdo sus promesas, recuerdo que Él es fiel, recuerdo que si Él está conmigo todo va a salir bien, aunque pareciera que no. Aún he de alabarle. Yo lo voy a alabar en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la soledad, de esa en que me siento, pero que ya recordé que no estoy solo realmente, que tú estás conmigo, que tú eres mi fuerza, que tú eres mi escudo. Y escuchen, salvación mía y Dios mío. Aleluya. Salvación mía y Dios mío. ¿Notan la primera persona? Salvación mía. Ya recuerdo que tú eres mi Salvador. Y Dios mío, ya está, ya es suficiente. Salvación mía y Dios mío. Y ya Él recuerda que Él es su Salvador, ya Él recuerda que Él es su Dios. Él recuerda. Y luego el verso 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Vuelve y lo expresa. Y vuelve y se recuerda. Me acordaré. La clave, ¿recuerdan la clave? Me acordaré. Guarda esto en tu corazón, hermano, amigo querido. Guarda esto en tu corazón. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán. ¿Notan dónde? ¿Dónde empieza? Desde la tierra del Jordán. Yo me voy a acordar. En medio de las circunstancias, en medio de lo vivido. Es un punto especial. De los hermonitas desde el monte de Mizar. Está recordando, está hablando. Está recordando las obras que el Señor ha hecho. Está recordando lo que Dios, lo que ha vivido. Lo está recordando. Y luego el verso 9 dice, Jairito el 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? La pregunta,
Diré a Dios, miren el juego de palabras. Diré a Dios, roca mía, o sea, mi fortaleza. ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y termina el verso 11. ¿Por qué te abates? Otra vez vuelve, 2 veces lo repite en esta sección del 1 al 11. Que es interesante cuando estudiamos el texto bíblico y encontramos que hay una frase, que hay una idea que vuelve y se repite. Ahí hay la idea, esa es la idea, el mensaje teológico está ahí. Y el lector, el estudiante, el que escudriña debe entenderlo. ¿Por qué te abates? 2 veces. Vuelve y se lo dice, lo está reforzando. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? 2 veces. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Pocas veces nosotros encontramos en un capítulo 2 textos iguales, y este es uno de ellos. Y aquí hay una gran riqueza realmente. Es que el salmista tiene que recordarse 2 veces que no debe abatirse, que no debe turbarse y que debe esperar en Dios, porque lo va a seguir alabando, porque Dios es su Salvador y porque Él es suyo, mi Dios, Dios mío. Esto se llama relación, Dios mío, Dios mío. Gloria a Dios, Dios mío. ¿Notan eso? Y por el contrario, a veces uno está pensando, y Dios se olvidó de mí, y el salmista está diciendo, Dios mío. No, Dios no se ha olvidado. Aquí hay relación. Eso es lo que yo encuentro aquí. Hay una relación, hay un anhelo en el corazón, hay un propósito especial, hay un anhelo. Ahí está el Señor, ahí está Dios, siempre ha estado ahí. Dios no se ha olvidado, porque Dios no se olvida. Jamás Dios se olvida. Nunca, nunca Dios se olvida. Es que tenemos que pensar en una verdad espiritual con respecto al tema de estar solo, de sentirme solo. La verdad espiritual bíblica es que no estoy solo. Yo creo que esa expresión es una expresión más humana. Es desde la emoción, es desde la humanidad, es desde el pensamiento. Pero desde el ámbito espiritual no aplica. No estoy solo. Porque nunca Dios se va. Y no estoy solo, me siento solo desde el ámbito humano, y es válido, porque es válido, es real. Pero cuando yo leo la palabra, yo encuentro que Dios no me va a desamparar, que Dios va a estar conmigo siempre, que Él me va a ayudar. Cuando uno lee la carta del escritor de los Hebreos capítulo 13, 5 y 6, dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente que el Señor es mi ayudador, que no temeré lo que me puede hacer el hombre. Yo tengo confianza siempre en Dios. ¿Recuerdan el Isaías 41:10, que lo leemos y lo leemos? Resaltamos de Hebreos 13, 5 al 6, la frase, no te desampararé ni te dejaré. Y estamos en el Nuevo Testamento. No voy a temer, porque es que el Señor es mi ayudador. Y ahora el Isaías 41:10, que es un texto preferido. A mí me gusta mucho este texto. Yo lo traigo a mi memoria constantemente, se lo comparto a todo el que puedo. Lo memorizo, vuelvo y lo predico, y vuelvo y lo traigo a la memoria. Todas las veces que podamos. No temas. ¿Lo recuerdan? Guárdelo a alguien hoy. Tómelo, guárdelo, bájelo ahí, colóquelo en su pantalla. Envíeselo a alguien, recordémoslo otra vez, aprendámonoslo. No temas. ¿Cómo empieza el texto? No temas. No temas. Y luego dice, ¿por qué es que no temas? Siempre he analizado, cuando yo leo el texto y yo encuentro un no temas, el Señor va a decir, ¿por qué no temas? ¿Sí? Cuando uno le dice a alguien, hey, no te preocupes, yo tengo que decirle a la persona por qué no se preocupe. Y no simplemente, el no te preocupes como que no hace efecto. ¡Ey, no te preocupes por nada! No, pero no le estoy diciendo por qué no debe preocuparse. El Señor se da la tarea de decirnos por qué no debemos preocuparnos siempre, por qué no debemos temer. No temas, no tengas temor. No te sientas solo, porque yo estoy contigo. ¿No les parece maravilloso? No temas, porque yo estoy contigo. ¿Alguien puede escribir esa frase aquí? ¿Alguien puede recordarse esa frase aquí hoy? Que alguien se levante a recordar esta frase hoy. No temo, porque Dios está conmigo.
y que lo guarde en el corazón y que lo repita otra vez y que vuelva y lo diga en medio de la crisis, en medio del problema, vuelve otra vez, vuelve a decirlo, vuelve a creerlo, vuelve a guardarlo en el corazón, dale sentido a la palabra. ¿Sabe cuál es el problema? No le damos sentido a la palabra. Leemos, la Biblia no es solo para leerla, a veces una sola palabra, una sola frase. Tiene una idea poderosa, transformadora, puede transformar mi entorno, puede transformar mi vida. No temas, porque no estoy solo. No temas, es que Dios está conmigo. Esa frase es liberadora, esa frase es poderosa, esa frase es trascendente. Esa frase cambia mi manera de sentir, cambia mi manera de pensar. No temas porque yo estoy contigo. El versículo pudiera terminar ahí nomás. ¿No les parece? Ahí nomás pudiera terminar el versículo. Y estamos en el Antiguo Testamento aquí. Esas son las promesas. No temas porque Dios está contigo. Entonces, digámoslo en un monólogo. La enseñanza la vamos a dejar aquí, vamos a partirla en dos, porque luego vamos a hablar de la soledad de Jesús. Y alguien dirá, sí, Jesús se sintió solo en la cruz, ya saben. Y bueno, la vamos a dejar, voy a concluir acá, y en la próxima vamos a poder hablar entonces de la soledad de Jesús, en la cruz. Y aquí, no temas porque yo estoy contigo. Suficiente, ¿verdad? Suficiente. No temas porque Dios está conmigo. Entonces yo me lo digo. Alguien debe decírselo esta mañana. Alguien debe decírselo a sí mismo, como el David dice, no temas porque Dios está conmigo. Y luego sigue reforzando, no debo desmayar porque Dios es mi esfuerzo. No desmayes. Y luego ahora va a decir, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Aleluya. Porque desmayamos fácilmente, desmayamos constantemente. Las situaciones del diario vivir, las circunstancias del diario vivir nos hacen desmayar. Desmayar es perder la fe, desmayar es perder el ánimo, desmayar es perder la fuerza, desmayar es olvidar el propósito, desmayar es quedarme sin alientos, desmayar es no querer avanzar, desmayar es detener la marcha, desmayar es perder la fe. Aleluya, desmayar es estar a punto de renunciar como todos hemos estado algún día. Y la palabra es, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Es que ni siquiera es porque, no desmayes porque tú eres fuerte. No, a veces no funciona. No desmayes porque tienes fuerza. No desmayes porque tú eres un valiente. No desmayes porque has vencido muchas circunstancias. Esta también, como ese tema personal, ¿no? Ese pensamiento de que yo puedo, de esa autosuficiencia, ¿no? Esa autosuficiencia barata que nos venden a veces y que anima de alguna manera, pero no siempre. No, esa no. Yo no quiero la autosuficiencia propia, yo no quiero automotivarme, yo quiero palabra, yo tengo espíritu, yo tengo palabra de Dios, porque yo soy tu Dios, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Es decir, lo único que yo tengo que hacer es recordarlo. Señor, estoy aquí y voy a seguir adelante porque tú eres mi Dios que me esfuerza. Señor, toma mi mente, Señor, y fortalece mis emociones, fortalece mi vida y esfuérzame, Señor, porque tú me prometiste que me ayudarías siempre. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, con mi poder, que significa la palabra diestra. Yo te voy a sostener. Mire el texto, vamos a leerlo hacia atrás. Yo con mi poder te voy a sustentar siempre. Ese siempre, siempre. Te voy a ayudar, te voy a dar esfuerzo. Cuando sientas desmayar, yo voy a estar contigo siempre. Por lo tanto, no temas. Estamos mirando el texto al contrario. Leyéndolo desde el inicio, no temas porque yo estoy contigo y no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora leámoslo hacia atrás. Dios ha prometido que con la diestra, con su poder, siempre me va a sustentar, siempre me va a ayudar y cuando me sienta desmayar, Él me va a dar esfuerzo, Él me va a ayudar porque Él garantizó estar conmigo todo el tiempo, por lo tanto no debo temer. ¿Cómo les parece el ejercicio?
Yo creo que es suficiente para hoy. Yo creo que esta porción es suficiente para hoy. Yo creo que esta porción nos ha alimentado hoy, ha alimentado mi corazón hoy para recordarme que nunca estoy solo, que en el momento donde más me siento solo, ese silencio de Dios no está anulando su promesa. Él está ahí. A veces en los momentos donde más solo me siento es donde Él más está pendiente de mí, porque Él conoce mi condición, conoce mi vida y conoce mi dificultad y conoce mis pensamientos. Por lo tanto, no temeré, dijo el salmista, lo que me puede hacer el hombre. No temeré, aunque un ejército acampe contra mí. No temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Yo estaré confiado, porque es que una cosa yo he demandado, he dicho al Señor, y yo voy a buscar su presencia. Es que quiero estar en la casa del Señor. Así lo hablaba el salmista, todos los días de mi vida, para inquirir allá en su templo, para disfrutar de su presencia, para gozarme, porque allá es donde Él me va a esconder, es en su presencia. Cambiemos la manera de ver las circunstancias, y cuando te sientas solo recuerdas, jamás estoy solo, tengo al Señor en mi corazón, en mi vida, siempre. Nosotros no podemos hablar de los nunca, nosotros humanamente no podemos hablar de los siempre, pero mi Dios sí, y por eso me gusta la palabra. Y es la fuente de mi esperanza, porque en Él yo encuentro los siempre, en Él yo encuentro los nunca, en Él yo encuentro los todos. Y esas son palabras divinas que se salen de nuestro contexto humano y que llenan mi corazón de fe y llenan mi corazón de esperanza, porque su palabra es viva y su palabra renueva los corazones. Vamos a orar por alguien que se sentía solo, pero que a través de esta palabra ya no se siente solo. Ahora tiene fuerza en el corazón, ahora tiene fe, ahora está recordando la palabra de Dios y está animado para levantarse y continuar su jornada en este día, continuar su propósito, continuar trabajando, continuar sirviendo, continuar luchando por esa familia, luchando por ese matrimonio, enfrentando con resiliencia esa enfermedad, esa crisis, sabiendo que con el Señor lo tenemos todo. Nos queda pendiente la segunda parte. Vamos a hablar de la soledad del Señor Jesús. ¿Alguien quiere orar conmigo? Oremos todos. Oremos y démosle gracias. Yo quiero darle gracias a Dios porque su palabra nos conforta. A mí, mira esta palabra de Mari Rosa: no estoy sola, el Señor Jesucristo está conmigo todos los días de mi vida. Gloria a Dios. Muy bien, muy bien. Esto. ¿Quieren terminar escribiendo alguna otra palabra? Esta me gustó mucho. No estoy sola, el Señor Jesucristo está conmigo todos los días de mi vida. Una declaración poderosa. Esa declaración cambia mi vida. Esa declaración transforma mi pensamiento, transforma mis emociones y me da la fuerza para seguir adelante en victoria. Recuerden eso siempre, en victoria. Nosotros hemos sido llamados a vivir en victoria por medio de aquel que nos amó. Siempre me has acompañado, amado Rey. Aleluya. Siempre me has acompañado. Y cuando pensamos en eso, pensamos en la bendita fidelidad de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias porque siempre estás ahí, porque no cambias. Gracias, Señor. Tu palabra es viva. No eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tú has dicho y cumples siempre. Gracias por los siempre. Gracias por los todos. Gracias por los nunca. Gracias, Señor, por recordarnos de manera extraordinaria tu fidelidad, tu palabra y el cumplimiento de tus promesas. Bendice, por favor, todas las personas que han oído esta palabra hoy, todos aquellos que se sienten solos, que se sentían solos y a través de esta palabra han sido bendecidos, han sido renovados, han sido restaurados.
que tu palabra siga fluyendo, que tu palabra siga dándonos vida, que tu palabra nos conforte y que podamos seguir adelante con paso firme hacia la victoria, con paso firme hacia el logro, Señor, de lo que nosotros nos hemos propuesto. En este día nos levantamos en fe, en este día proclamamos tu palabra en nuestro corazón, creyendo que tú estás con nosotros. No tenemos temor porque tu palabra es viva y eficaz y nos alimenta y tu presencia nos acompaña.